Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, saludándolos cordialmente desde la ciudad de Los Ángeles, California, aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Reciban un saludo cordial de mi parte hacia todos ustedes y hacia todas aquellas plataformas donde este mensaje se estará escuchando. En Facebook, YouTube y en todas aquellas plataformas donde estaremos transmitiendo este mensaje. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando sobre la historia del rapto. La historia del rapto comenzó en 1830. El rapto no existe. El rapto es una fantasía pentecostal nacida en 1830. Jamás fue enseñada por Jesucristo, jamás la mencionó. Tampoco fue enseñada por los apóstoles. No fue mencionada por la iglesia primitiva. Es más, por 1830 años jamás se enseñó. Ni la Reforma, ni los padres de la Reforma, Martín Lutero, John Calvino, ninguno de los prereformadores la enseñó, porque no existía. El rapto no existía, por eso no se escuchaba esta teoría del rapto. No existe ni un solo versículo bíblico donde Jesús haya dicho: yo vendré por mi iglesia, y cuando yo me lleve a mi iglesia, ocurrirá que dentro de los 7 años próximos después del rapto, vendrá un tiempo de gran tribulación. Saludos, Jorge P. Dios te bendiga. Jesús jamás dijo eso. El rapto no existe. El rapto es una fantasía. En esta noche, vamos a estar hablando sobre la historia del rapto. Falsas enseñanzas del neopentecostalismo. Y como G. Ávila fue uno de los más grandes promotores de esta teoría, por eso pusimos la foto de G. Ávila. Porque no ha habido ningún otro evangelista que haya hablado más del rapto como G. Ávila. G. Ávila predijo 6 veces que el rapto ocurriría. Dio fechas y dijo: en esta fecha va a venir Jesucristo por su iglesia. G. Ávila profetizó que en cierta ocasión Dios le había dicho, Dios, el creador del cielo y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le había dicho a G. Ávila que él no iba a morir, que a él no lo iban a llevar en una caja, sino que a él se lo iban a llevar en el rapto. G. Ávila dijo que él no iba a morir, porque él se iba en el rapto, porque Dios le había dicho. Lo curioso es que G. Ávila murió en el año 2013. Ahora surge la pregunta, pero si Dios le había dicho que no iba a morir, ¿cómo es que G. Ávila murió de un ataque al corazón en el año 2013? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque Dios jamás le había hablado a G. Ávila. Dios jamás le dijo a G. Ávila que él no iba a morir. ¿Cómo sabemos esto? Me va a preguntar algún hermanito ahí. ¿Y usted cómo sabe que G. Ávila mintió o que Dios no le habló? G. Ávila era un siervo de Dios. Bueno, era supuestamente un siervo de Dios, pero mintió. Porque Dios no le habló a G. Ávila. G. Ávila murió en el año 2013. Entonces no fue Dios quien mintió. No fue Dios quien se equivocó. No fue Dios quien no cumplió su palabra. Fue G. Ávila quien mintió
quien utilizó el nombre de Dios en vano. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre la historia del rapto, el supuesto rapto de la iglesia, un rapto que nunca existió. Vamos a hablar de la historia del rapto. Gloria a Dios. El año 1830, hace apenas unos 205 años, los papas, los 12 apóstoles, San Pablo, San Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, temblaron en sus tumbas cuando primero escucharon de la nueva doctrina del rapto secreto, que hoy en día es aceptada por millones, lamentablemente, de cristianos, como que Jesucristo mismo, los apóstoles y Pablo lo hubiesen enseñado. E históricamente sabemos, como ya lo dije, que Jesucristo jamás enseñó esto. Y alguien me va a preguntar a mí, ¿entonces usted no cree en el arrebatamiento? Sí, yo creo en el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento y el rapto son dos cosas distintas. El arrebatamiento está en la Biblia. Se nos habla del arrebatamiento en la Biblia. Se nos habla que Cristo va a venir por su iglesia. Pero la teoría del rapto no es bíblica. Por esto decimos, y esto lo vamos a estar estudiando más profundamente, que el rapto y el arrebatamiento son dos cosas distintas. Esta investigación es sobre el rapto secreto, también conocido como el arrebatamiento premilenario, y es un evento separado que no tiene nada que ver con la doctrina del postmilenario bíblico, enseñado y aceptado por la mayoría del cristianismo convencional, o hablando en palabras más sencillas, del arrebatamiento. Como ya lo dije, el arrebatamiento es totalmente bíblico. Al leer lo que revelo en esta investigación, la reacción inmediata de los que creen en la locura de este rapto secreto, porque el rapto es una locura, hermanos amados, que solamente la pueden creer gente que no conoce la Escritura, gente que nunca ha leído realmente la palabra de Dios a profundidad. Por esto podemos llamarlo una locura. Por esto podemos decir, hermanos amados, que verdaderos cristianos que leen la palabra, que estudian, no creen en esta fábula. ¿Sí? Por esto podemos decir que los que creen en el rapto secreto esperan la gloria de este evento. Empiezan a gritar, volverse agresivos, amenazando y acusarnos de subvertir la palabra de Dios. Cuando empezamos a decir y a enseñar que el rapto no es bíblico, mientras citan decenas de versículos bíblicos que supuestamente comprueban que los verdaderos cristianos serán arrebatados o raptados en cualquier momento. Antes de terminar sus desayunos, algunos dicen que los aviones se van a estrellar porque algunos pilotos que son cristianos serán raptados. Lo curioso de todo esto, hermanos amados, es no tener fundamento bíblico para poder sostener esta fantasiosa doctrina. Permítame un momento, mis hermanos amados. Permítame un segundo. Tengo que hacer algo sumamente importante.
Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Ahora sí ya. Gloria a Dios. ¿Sí me pueden escuchar? Gloria a Dios. Bueno, espero me puedan escuchar, mis estimados hermanos. Estamos hablando sobre el tema, el origen de la doctrina del rapto secreto. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que hay muchos que esperan ser arrebatados en cualquier momento antes de terminar sus desayunos, de ir a la iglesia, Pero yo les puedo asegurar a todos estos que creen en el rapto que están totalmente equivocados en creer en una doctrina que nunca fue enseñada por la iglesia en 1830 años. Las 5 personas responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto secreto dentro del cristianismo evangélico son Manuel Díaz Lacunza, Eduardo Irwin, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield y también Gigi Ávila. Vuelvo a repetir, las 5 personas responsables de haber difundido, de haber creado la mentira del rapto son Manuel Díaz Lacunza, que por cierto, Manuel Díaz Lacunza era un sacerdote jesuita. Edward Irwin, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield. No sé si ustedes han conocido la Biblia de Scofield. Bueno, él es el promotor de esa Biblia. La mayoría de creyentes no tienen ni la menor idea quiénes eran estas personas, y menos aún se han tomado la molestia de cuestionar el origen del paquete completo. ¿Sabían ustedes que muchos pentecostales que creen en el rapto no saben ni siquiera dónde se originó la doctrina del rapto? Lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica existe una gran ignorancia sobre muchas cosas. Y una de estas cosas, de las cuales muchos pentecostales, por no decir todos, para que no me acusen de estar generalizando, pero la mayoría de pentecostales no tienen ni la menor idea de quiénes eran Manuel Díaz Lacunza, Edward Irwin, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield. Pues ellos fueron los originadores, los que crearon la teoría del rapto. La mayoría de creyentes, como ya lo dije, no tienen ni la menor idea quiénes eran estas personas, y menos aún se han tomado la molestia de cuestionar el origen del paquete completo. No sé si ustedes han escuchado sobre lo que es el dispensacionalismo. Ojalá supieran lo que es el dispensacionalismo. Bueno, como estábamos diciendo, estas personas no tienen ni idea ni siquiera del paquete completo. Muchos pentecostales no conocen ni su propia doctrina. Las 7 dispensaciones, hermanos amados. Muchos creyentes pentecostales no saben ni siquiera cuáles son las 7 dispensaciones. Por esto puedo decir que la mayoría de creyentes no tienen ni la menor idea quiénes son estas personas que originaron el rapto, la teoría del rapto. Aún mucho menos conocen el dispensacionalismo, porque nunca se han tomado la molestia de cuestionar, de aprender el origen del paquete completo de enseñanzas del rapto, las 7 dispensaciones y el sionismo cristiano. Sin embargo, les aseguro
que sí creen en esta patraña. O sea, no conocen el origen de la doctrina, pero conocen y creen en la mentira del rapto. Han sido totalmente engañados, y aunque no acepten los hechos presentados aquí, los invito a que investiguen por sí mismos y pronto aprenderán que la frase ni la doctrina del rapto secreto se encuentran en ninguna traducción o versión bíblica, documentos históricos o escritos antiguos. La doctrina del rapto y el dispensacionalismo jamás fueron enseñados como una doctrina cristiana, y asimismo nunca fue predicado antes del año 1830. Si usted lee documentos protestantes, documentos evangélicos, antes del año 1830, usted no va a encontrar la teoría del rapto, mucho menos el dispensacionalismo. Primero tenemos a Manuel Lacunza. ¿Quién era Manuel Lacunza? Bueno, Manuel Lacunza nació en 1731 y murió en el año 1801. Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita chileno, que en 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. En otras palabras, el origen del rapto es católico, así como me oyen. O sea, estos pentecostales que detestan a la Iglesia Católica están viviendo, soñando con el rapto, pero lo que no saben estos pobres ilusos es que el diseñador, el origen, el génesis del rapto es gracias a un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica llamado Manuel Díaz Lacunza. ¿Cómo les quedó el ojo? Este hombre, ya lo dije, escribió la venida del Mesías en gloria y majestad bajo el nombre de Juan Josafa ben Ezra, haciéndose pasar por un rabino judío, esperando que así sería más aceptado por los protestantes. Este libro fue publicado en Cádiz en 1810 y en Argentina en 1816 y finalmente en Londres. En otras palabras, los evangélicos que creen en el rapto están creyendo una doctrina católica. Qué interesante, ¿no les parece? O sea, hablan de los católicos, los critican, los juzgan, y están creyendo una doctrina creada por un sacerdote católico. En otras palabras, el rapto es doctrina católica. Así que la próxima vez que usted hable con un católico, dele las gracias y dígale: gracias, católico, por darnos el rapto. Qué chistoso. Me parece sumamente irónico cómo los evangélicos, al no estudiar, al no conocer la Biblia, pueden creer en doctrinas creadas por hombres. Porque al fin del día, el rapto es una doctrina creada por hombres. No es por inspiración del Espíritu Santo. El rapto no es una doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Es una doctrina falsa creada
por un sacerdote católico, Manuel Díaz Lacunza. ¿Y saben qué? Al Vaticano no le gustó lo que hizo Lacunza, para nada. Al Vaticano no le gustó lo que decía este libro, y lo que pasó fue que el Vaticano denunció a Lacunza ante la Santa Inquisición, y como resultado su libro fue condenado y removido de circulación por no estar de acuerdo con la Santa Sede, con el Vaticano. ¿Y saben quién tomó ventaja de este libro? ¿Saben quién leyó este libro? John Nelson Darby. John Nelson Darby agarró el libro de Lacunza y lo adaptó para poderlo enseñar dentro de las iglesias evangélicas. En otras palabras, lo que usted cree en este ahora, lo que usted cree del rapto, usted está leyendo, está estudiando y usted cree en una adaptación de una iglesia, de una doctrina católica por un hombre llamado John Nelson Darby. Usted está creyendo en una doctrina católica que fue adaptada para que los evangélicos la creyeran y la aceptaran. ¿Y adivine qué? Sí la recibieron. Sí la recibieron. Y aquí en los comentarios puedo yo ver a este pobre Chiro, a este pobre neófito, a este pobre unicitario que cree en el rapto. Y él dice, el arrebatamiento y el rapto son la misma cosa. No, no son la misma cosa. Para él decir que es la misma cosa, tiene que probarme a mí y tiene que probarle a toda la iglesia que Cristo enseñó el rapto. Y él no lo puede probar. Él no puede probarme que la doctrina del rapto es bíblica y que Jesús la haya enseñado. No puede probar tampoco que los padres de la iglesia creyeron en esta fantasía. Todos los evangélicos hoy en día creen en esta mentira satánica. G.J. Ávila fue el gran promotor del rapto. Y adivinen qué cosa. G.J. Ávila quedó como un mentiroso y como un falso profeta. Porque él profetizó 6 veces el rapto. Y 6 veces falló. G.J. Ávila aún dijo G.J. Ávila, y lo vuelvo a repetir, que él no iba a morir porque Dios le había dicho que se iba a ir en el rapto. Y ustedes saben la historia. G.J. Ávila murió en el año 2013. Ahí quedó G.J. Ávila expuesto como lo que es, un mentiroso. ¿Y cuántas veces los evangélicos, algunos evangélicos, han profetizado el rapto? Han puesto fechas, han puesto días, han puesto horas. ¿Y qué pasó? No pasó nada. La última vez fue el 23 de septiembre. Todos los evangélicos casi estaban teniendo una excitación orgásmica, digámoslo de esta manera. Porque según Cristo iba a venir el 23 de septiembre. Porque habían recibido revelación de parte de Dios que el rapto iba a ocurrir el 23 de septiembre. ¿Qué pasó? ¿Qué fecha estoy? ¿Qué fecha es hoy? Estamos a 14 de noviembre del año 2025. 2 meses después de la supuesta profecía que Cristo venía en el rapto
a llevarse a su iglesia. Todavía estamos acá. No hay rapto alguno. ¿Sabe qué cosa? No va a haber rapto. No va a haber rapto. El rapto es una mentira diseñada por un sacerdote jesuita y un pastor llamado John Nelson Darby, que por cierto era presbiteriano, lamentablemente. Se salió del presbiterianismo para hacerse pentecostal. Mayor error de su vida. Este hombre diseñó, modificó lo que la Kunza había hecho para enseñarlo a las iglesias evangélicas. ¿Y qué pasó? Los evangélicos se han creído una mentira y la defienden como que si fuera una verdad. La Kunza creía haber hecho nuevos descubrimientos verdaderos, sólidos e innegables de teología. Primero negó que el mundo tenía que tener un fin o tiempos, y el fin del mundo se referían a dos eventos diferentes. El fin de los tiempos sería el fin de la fase de la historia humana, y esta terminaría con la venida de Cristo y el comienzo del reino terrenal. ¿Sí ven? Esto lo escribió la Kunza en su libro. Él escribió. Permítame un segundo. Primero negó que el mundo tenía que tener un fin o regresar a la nada. Y segundo, concluyó que las referencias bíblicas, fin de los tiempos y el fin del mundo, se referían a dos eventos diferentes. Es ahí donde nace la teoría del rapto. El fin de los tiempos sería el fin de la fase de la historia humana, y esta terminaría con la venida de Cristo y el comienzo del reino terrenal. Los vivos serían juzgados, los judíos convertidos, y la nueva sociedad duraría 1000 años con paz y justicia. Esto lo escribió Manuel Díaz Lacunza, sacerdote jesuita, en su libro, que por cierto la Iglesia Católica lo rechazó y excomulgó a Lacunza. Cuando Lacunza se vio excomulgado, se hizo pasar por judío y levantó una obra evangélica. Se hizo evangélico. Y de ahí viene toda la teoría que hoy conocemos. Para Lacunza, el fin del mundo sería la resurrección de los muertos y el juicio final, la cual interpretó como una transmutación del mundo físico al plano de lo eterno. Lacunza también postuló que habría una gran apostasía por parte de la Iglesia Católica que la haría parte del anticristo, ya que la Iglesia no era una iglesia de individuos, sino un cuerpo moral compuesto de apóstatas y ateos. La manera en la que Lacunza murió es muy sospechosa, porque encontraron su cuerpo tirado en una fosa cerca de la casa de Imola, en Italia. Segundo, tenemos a Edward Irwin. ¿Quién era Edwin Irwin? Edward Irwin vivió entre 1792 y 1834. Un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, que había leído el libro escrito por Díaz Lacunza. Irwin estaba tan impresionado con los temas de este libro que estudió castellano, tradujo el libro al inglés y lo publicó en 1827 bajo el nombre El Mesías que vendrá. Irwin era un predicador carismático que se alocaba hablando en lenguas, profetizando y sanando, supuestamente. Y la Iglesia Presbiteriana de Escocia se molestó tanto con sus prédicas que finalmente lo excomulgaron y lo despidieron de su puesto en 1830. Clásico pentecostal. Gritón, loco,
y hablando en lenguas que no son bíblicas. Como resultado, Irwin fundó su propia secta llamada la Iglesia Católica Apostólica, la cual duró hasta 1901, pero finalmente desvaneció por sus prácticas y enseñanzas. Irwin llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal que conocemos hoy en día. Aquí tenemos el fundador del movimiento pentecostal, Edward Irwin. Esto lo podemos ver y lo pueden buscar ustedes en biografía de Edward Irwin. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo en este momento, todo lo que yo les estoy hablando en este momento, tiene fundamento histórico. O sea que usted puede buscarlo todo esto en Google o en la inteligencia artificial. O puede ir a una biblioteca y ver la biografía de todas estas personas. Y van a constatar que lo que les estoy enseñando en esta noche es la puritita verdad, como dicen. No se les está mintiendo. No se les está engañando. No se les está dando a tole con el dedo, como dicen mis estimados hermanos mexicanos. No, señores. Se les está diciendo la verdad. Se está exponiendo claramente que la doctrina del rapto no es más que un invento católico diseñado para engañar a los evangélicos. Y adivinen qué pasó. Los han engañado, pero bien bonito. Bien bonito que los han engañado. Vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Como resultado, Irwin fundó su propia secta llamada la Iglesia Católica Apostólica, la cual, ya dije, duró hasta 1901, pero finalmente desapareció la iglesia, desapareció la congregación. Por sus prácticas y enseñanzas, Irwin llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal que conocemos hasta el día de hoy. En tercer lugar, tenemos a Margaret MacDonald. ¿Quién era esta muchachita llamada Margaret MacDonald? Bueno, Margaret MacDonald fue una jovencita escocesa de 15 años. 15 añitos de edad. Una tierna edad. ¿Sí? Esta niña, durante una de las sesiones de profetización de Irwin, en otras palabras, esta niña asistía a los cultos pentecostales de Edward Irwin. El 28 de marzo de 1830, esta muchachita cayó en un trance. Tuvo un éxtasis. Y después de varias horas de visiones y profecías y de hablar en lenguas, esta señorita reveló que el regreso de Cristo ocurriría en dos fases. No solo en una, como enseña la teología cristiana tradicional. ¿Y cómo enseña la Biblia? La Biblia enseña que Cristo vendrá por su iglesia, hermanos amados, y que no hay dos fases, hay una sola. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero esta muchachita tuvo una revelación en el cual el regreso de Cristo ocurriría en dos fases, no solo en una, como enseña la teología cristiana y la palabra de Dios. Cristo, dijo MacDonald, vendría la primera vez. O sea, Cristo le dijo, le mostró, le reveló que Él venía la primera vez. Interesante, ¿no les parece? Invisiblemente, y que visiblemente raptaría a los suyos, se los llevaría. A los virtuosos y justos, llenos del Espíritu, en un rapto secreto. Esa visión
fue la que tuvo esta niña de 15 años. Cristo le reveló que Él vendría en secreto para llevarse a su iglesia. Entonces Cristo regresaría la segunda vez durante la tribulación del anticristo como el rapto tradicional, para ejecutar su ira y destrucción sobre todos los pecadores y herejes. La revelación de Margaret MacDonald se puede leer en su totalidad aquí. Después de esta revelación, Irwin empezó a decir que había oído una voz del cielo dirigiéndolo a predicar y a enseñar sobre el rapto secreto. Y todo esto, las visiones de Margaret MacDonald, las revelaciones de Edward Irwin, están en el internet. Usted la puede encontrar ahí. Toda esta enseñanza, hermanos míos, es una enseñanza falsa. Esta es la historia del rapto, una historia de mentiras, una historia de engaño. Eso es en lo que usted ha creído si usted es pentecostal. La primera enseñanza pública del rapto secreto ocurrió en septiembre de 1830 en un artículo de la revista The Morning Watch, publicado por el mismo Irwin. Al recibir una copia escrita a mano de la revelación de MacDonald, esta revista empezó a publicar apasionadamente esta nueva e inusual doctrina, explicando que parte de la iglesia cristiana, descrita como la Filadelfia de Revelaciones, sería raptada para encontrarse con Cristo en el aire antes de la gran tribulación, y que la Odisea, o sea la iglesia que enfrentaría al anticristo, sería dejada atrás para enfrentarlo. Luego tenemos a John Nelson Darby, el fundador, líder y teólogo de la secta de los hermanos de Plymouth, que previamente había sido un sacerdote anglicano. Una de las primeras contribuciones más radicales de Darby al cristianismo fundamentalista y al protestantismo fue su afirmación que la historia del mundo estaba dividida en 7 etapas, a las que decidió llamar las 7 dispensaciones, que ahora es conocido como el dispensacionalismo. ¿Ven cómo toda esta patraña, cómo todo este engaño, mis estimados hermanos, no tiene ningún fundamento bíblico? Jesús jamás lo enseñó. Los apóstoles jamás lo enseñaron. La iglesia primitiva jamás lo enseñó. Los padres de la iglesia jamás lo enseñaron. En ninguno de los 7 concilios de la iglesia se habló de rapto o del dispensacionalismo. Cuando estalló la reforma en 1517, Martín Lutero jamás la enseñó. Ninguno de los padres de la reforma la enseñaron. Ninguno. No fue hasta 1830 que toda esta cosa empezó a originarse con revelación. Se dan cuenta que la mayoría de las falsas, mejor dicho, todas las falsas enseñanzas comienzan con una revelación. Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. Pero nunca comienza diciendo o usando la Biblia como fundamento. Usan sus experiencias personales, pero jamás la fundamentan con la palabra de Dios. Qué curioso. Estábamos hablando del dispensacionalismo y cómo John Nelson Darby
afirmó que la historia del mundo estaba dividida en 7 partes. Si usted estudia el dispensacionalismo, se va a dar de cuenta que el dispensacionalismo enseña que hay 7 dispensaciones. Si usted es pentecostal, usted se las debe de saber. Ignorando todas las evidencias científicas, al contrario, y tachándolos como decepciones de Satanás, John Nelson Darby decidió que el planeta Tierra y los humanos fueron creados hace apenas 7,000 años. Y que actualmente vivimos en los 1000 años de los últimos tiempos o en el periodo de la gracia antes del fin del mundo. Darby dividió las 7 dispensaciones o tiempos de esta manera. Y se las voy a dar porque soy una buena persona. Yo había dicho que no, pero mi corazón se conmovió. Y les voy a enseñar a los dispensacionalistas que no conocen su propia doctrina cuáles son las 7 dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia, que es el periodo en el jardín del Edén. Segundo, la conciencia, la expulsión del jardín y el despertar de la conciencia humana. Tercero, la dispensación humana, el convenio con Noé y gobierno humano. La cuarta es la promesa, el nuevo convenio hecho con Abraham. El quinto, la quinta dispensación, es la dispensación de la ley. Cuando Dios le da la ley a Moisés. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia. Esta empezó con la muerte y resurrección de Jesús. Y la séptima dispensación es el milenio, el reino final de Cristo. Como vemos, estas etapas o dispensaciones de Darby son creaciones arbitrarias y no tienen nada que ver con la realidad de la historia de la tierra y con la existencia de seres humanos durante cientos de miles de años. Fíjese, como un pequeño ejemplo, Darby enseñó que la tierra tiene 7,000 años de historia. Pero la historia de México, solo México, no estoy hablando de toda Hispanoamérica, no estoy hablando de los mayas, no estoy hablando de los incas, ni de Egipto, que es más antigua, creo, que la civilización de México. Solo la civilización de México, de los aztecas, tiene 30,000 años de historia. ¿Cómo se contradicen, no? Todo esto, lo que les estoy diciendo, se lo repito de nuevo, está en la historia. Solamente hay que estudiar, nada más. Es importante mencionar este tema por la enorme influencia que Darby ha tenido sobre el cristianismo fundamentalista. Lamentablemente, este personaje de John Nelson Darby ha engañado a los evangélicos, especialmente a los pentecostales, haciéndoles creer en un rapto que no existe, que no es bíblico y que no es histórico. Todos aquellos que crean en el rapto son unos pobres ilusos. Gloria a Dios. Permítame un segundo. Quiero cotejar mis notas. Es importante mencionar este tema, como ya lo dije, por la enorme influencia que Darby ha tenido sobre el cristianismo fundamentalista y el movimiento creacionista que impregna las creencias de casi 1,000 millones de evangélicos alrededor del mundo, la cual ha sido importado desde los Estados Unidos a Hispanoamérica y es la base. Bueno, aquí honestamente no estoy muy de acuerdo que sean 1,000 millones de evangélicos. El número debe ser menor.
alrededor del mundo, la cual ha sido importado desde los Estados Unidos a toda Hispanoamérica y es la base del tipo de evangelio que se predica como parte de la agenda política de los Estados Unidos. Otros como San Agustín, Joaquín de Fiore y Pierre Fioret habían especulado con estas ideas, pero Darby lo empaquetó todo y llegó a ser reconocido como la máxima autoridad sobre la teología del dispensacionalismo y el creacionismo. Darby dividió toda la historia de la Tierra y la humanidad en 7 periodos de tiempo. O sea, la inocencia, según Darby, dijo que duró 1000 años, conciencia, otros 1000 años, gobierno humano, 1000 años, promesa, 1000 años, ley, 1000 años según él, y la gracia, 1000 años, desde el Calvario al reino. Y el reino, que es el reino milenial, 1000 años, era mesiánica de 1000 años. Y la eternidad, el infinito fin del mundo. Eso es lo que enseñó John Nelson Darby. Ahora bien, Darby había escrito previamente y experimentado con la idea de un prerrapto, pero no había logrado integrarlo a su nueva teología de las dispensaciones. Así que al enterarse del libro de Lacunza que Irving había traducido y de las nuevas revelaciones de la muchacha escocesa, Darby agarró el primer tren disponible y se fue a Escocia, donde insistió que Irving le contara todos los secretos más íntimos del rapto secreto, las visiones y los trances. Embullado por todo lo que descubrió y de regreso a Londres, Darby frenéticamente juntó una pletora de versículos bíblicos que supuestamente apoyaban esta nueva doctrina del rapto secreto y las dispensaciones, y lo hizo su propio grial. Hasta el año 1837, Darby todavía predicaba y endorsaba la tribulación normal, pero en el año 1839 en adelante empezó a predicar la doctrina del rapto secreto, que hoy en día conocemos como el dispensacionalismo premilenial. Dentro de poco tiempo, Darby llegó a ser reconocido como una autoridad eminente sobre este tema, porque a sus seguidores les encantó el rapto secreto, y más aún cuando Darby les informó que este gran evento ocurriría exclusivamente para ellos y que todo el resto de los cristianos herejes serían dejados atrás. El rapto hace de la iglesia una iglesia cobarde, una iglesia que tiene miedo y que no tiene los suficientes pantalones, digámoslo de esta manera, para dar su vida por Jesucristo. Por esto el rapto es de cobardes. Si usted cree en el rapto, usted es un cobarde. Nada comparable con los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Finalmente tenemos en Norteamérica a Cyrus Ingerson Scofield. Este Scofield vivió entre 1843 a 1921, mejor conocido como C.I. Scofield, y el autor de la Biblia referencial de Scofield, quien es el quinto cómplice en este complot de invenciones teológicas. El cuento, la farándula, la fábula del rapto secreto y el dispensacionalismo se volvió aún más popular con los evangélicos fundamentalistas. Cuando Scofield publicó su Biblia, sí, como ya les dije, Scofield publicó una Biblia. Si no me creen, pueden ir a Amazon y buscar Biblia Scofield. ¿Cuándo publicó Scofield su Biblia? 1909. Basada en la versión de la Biblia del King James en inglés,
KJV, editada, interpretada y anotada de tal manera que incorporaba toda la escatología del rapto dispensacionalista de John Nelson Darby. La Biblia de Scofield contenía y sigue conteniendo hoy en día comentarios al lado del texto bíblico, un sistema de referencia a todos los versículos bíblicos relacionados, fechas supuestamente exactas de la creación, las 7 dispensaciones y todos los otros eventos, la cual permite al lector seguir temas de un capítulo o libro a otro con numerosas notas en el margen sobre el rapto secreto que la mayoría de creyentes hoy en día toman como que si fueran las mismas palabras de Dios. En otras palabras, Scofield incorporó la doctrina conjurada por John Nelson Darby de la pretribulación a su Biblia Scofield y de esta manera logró introducir esta patraña, esta mentira, este engaño a Norteamérica a principios del siglo XX. Al principio hubo mucha resistencia a esta infernal doctrina y causó mucho conflicto entre las iglesias cristianas, pero poco a poco llegó a ser aceptada y defendida por muchos, lamentablemente, como que fuera una verdadera doctrina bíblica. Recordemos, el rapto, el dispensacionalismo, tiene de bíblico lo que yo tengo de astronauta. Scofield era un verdadero charlatán y criminal en serie. Estoy hablando de lo que hizo la Biblia Scofield, por supuesto. En 1873 ayudó a John J. Ingalls a ser elegido como senador del estado de Kansas en Estados Unidos y como recompensa recibió el puesto de fiscal general del estado, pero el mismo año tuvo que renunciar y terminó en la cárcel porque aceptó sobornos de los operadores de los ferrocarriles, robó contribuciones políticas de Ingalls y falsificó firmas de notas bancarias de pagaré. Abandonó a su esposa, fíjese. El promotor del rapto, el promotor del dispensacionalismo, estuvo en la cárcel porque aceptó sobornos, hizo fraude y aparte, este pobre pentecostal, pentecostal, abandonó a su esposa Leontine Serré y a sus 2 hijas. O sea, abandonó a su familia y a su esposa. Y ella finalmente se divorció de él en 1883. En otras palabras, los pentecostales no solamente creen en una doctrina católica, sino creen en las enseñanzas de un divorciado, de un criminal, de un fraude. Qué tremendo, qué tremendo. Vamos a seguir leyendo aquí. Ahora, fíjense bien, abandonó a su esposa Leontine Serré, a sus 2 hijas, y finalmente se divorció de él en 1883, acusándolo de abandono de hogar. El mismo año contrajo matrimonio con Hattie Hall von Wartz y empezó a llamarse el reverendo C.I. Scofield. Hijos. D.D., doctor de divinidad. Increíble lo que este hombre hizo. Pero numerosas investigaciones nunca han podido encontrar ningún dato o archivo que conste que recibió su licenciatura de doctor de divinidad. En otras palabras, mintió sobre el título de ser doctor en divinidades. Los detalles de la fecha, del lugar y la hora de su conversión resultaron ser fabricaciones. Scofield, su autopromocionada
se autopromocionaba, mintiendo que consoló y calmó a toda la ciudad de Belfast en Irlanda con un sermón que dio el domingo después del hundimiento del Titanic. Sus asistentes encubrían sus estafas. Fíjese, los miembros de su iglesia lo encubrían. Increíblemente, todavía en el año 2025, siglo XXI, los evangélicos siguen haciendo lo mismo con sus pastores, estafadores, criminales, violadores, pedófilos. Los siguen encubriendo. Increíble. Increíble. La Biblia de Scofield fue publicada por la Oxford University Press en 1909 y por el año 1930 había vendido más de 1 millón de copias, mayormente en los Estados Unidos, estableciendo así esta doctrina falsa dentro de los colegios bíblicos y las numerosas denominaciones evangélicas en Estados Unidos. Al principio del siglo XX, esto estaba siendo propagado tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispanoamericano. En Hispanoamérica ya dijimos que uno de los más grandes promotores de esta falsedad fue G.J. Ávila, un mentiroso de primera, falso profeta, que usó el nombre de Dios en vano. Para los evangélicos fundamentalistas, la Biblia Scofield resultó ser una maravilla, porque al fin decían ellos, tenía algo que los diferenciaba de todos los otros, permítanme un momento, de todos los otros cristianos. O sea, se alegraron pues. Se alegraron porque al fin tenían algo que los diferenciaba, sí. Tenían algo, se llama la mentira. Eso es lo que los diferenciaba y lo que diferencia todavía entre los que creemos en lo que la Biblia enseña y los que creen en la mentira del rapto. Lo que nos diferencia es la mentira. Ustedes creen en una mentira, en un engaño, en una manipulación, en una falsa revelación. Porque eso es lo que es el rapto. Una mentira. Y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo. El rapto jamás fue enseñado por Jesucristo. Todo eso es una vil mentira que ustedes se la han creído. No es ninguna coincidencia que la mayoría de evangélicos fundamentalistas usan esta versión de la Biblia o la del King James en inglés, porque son las únicas dos versiones de la Biblia que ellos consideran ser inspiradas por Dios. En otras palabras, olvídense de la Reina Valera, porque esa no está inspirada por Dios. Hoy en día, aciertan que la Biblia Scofield es la única Biblia correcta y que todas las otras versiones contienen pasajes heréticos y descartan toda evidencia científica contraria al dispensacionalismo como decepciones satánicas. Una de las actividades más sospechosas de Scofield durante la producción de su Biblia referencial fue su visita a Londres e Inglaterra para conocer y consultar con Brooke Foss Westcott entre los años 1825 y 1901 y Fenton John Anthony Hort 1828-1892. ¿Quiénes eran estas dos personas?
Estas dos personas que acabo de mencionar, que Scofield, quien hizo la Biblia, Scofield, eran dos ingleses ocultistas y expertos polémicos quienes fundaron varias organizaciones satánicas, por medio de la cual a menudo montaban sesiones para comunicarse con demonios. Westcott y Scott guiaron y aconsejaron a Scofield en cómo adaptar e incorporar el cuento del rapto secreto y el dispensacionalismo a su nueva Biblia. Curioso, las ventas de la Biblia de Scofield fueron espectaculares y sus regalías de derecho de autor tan enormes que no sabía qué hacer con tanto dinero. Así que se lo gastó. Compró propiedades en Dallas, Oslet, New Hampshire y Long Island, así como una membresía en el prestigioso club Lotus de Nueva York. El francmasón de grado 33, George Vanderbilt, dueño del periódico el Dallas Morning News y miembro de la iglesia de Scofield, lo financiaba y lo apoyaba sin cuestionarlo. En 1890 fundó la misión centroamericana Ahora-Cam International, con una sede mayor en Guatemala, a menudo involucrados en actividades muy dudosas. Archivo secreto de los hermanos Krameristas, Guatemala, 1924 a 1985. Permítanme un segundo, quiero ver algo. A ver si tengo té todavía. Quiero ver si tengo té. Quiero tomar un poco de té. Ya vamos a terminar, mis estimados hermanos. No se preocupen. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea Dios. Bueno, parece que ya vamos a terminar. A ver, gloria a Dios, sí. No, pues ya mero terminamos, ustedes no se preocupen. La creencia en el rapto se ha vuelto un movimiento en los Estados Unidos que hoy día abarca gran parte de su sociedad y es creído por casi el 10% de la población mundial. Los creyentes en el rapto secreto despiertan cada mañana ansiosos de ser raptados en un evento que supuestamente ocurrirá de esta manera. Jesús desciende del cielo y todos los nacidos de nuevo se alzan al cielo para encontrarlo, pero el proceso ocurre en dos pasos. Primero, los cuerpos de los nacidos de nuevo que han muerto durante los últimos 2000 años resucitan de sus tumbas como nuevos vivientes y se convierten en espíritus. Inmediatamente después, los cuerpos de los nacidos de nuevo, los Aisa, Maya, Soja, Lima, Sabaquía, aún vivos, empiezan a levitarse verticalmente en el aire, atravesando paredes, cielos, techos, edificios, techos de carro, cabinas de pilotos, etcétera, 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 sorprendentemente sin herirse. Y estos también se convierten en cuerpos glorificados, porque según así lo enseña el dispensacionalismo. Entonces todos los espíritus nacidos de nuevo que ahora flotan en el aire, cantando Kumbaya, oh Lord, se reúnen con Jesús sobre una nube, quien se los lleva al cielo, donde pasarán el resto de la eternidad con Dios. Según el cuento del rapto, esto de una resurrección corporal por parte del polvo y los huesos de los muertos antiguos recientes, milagrosamente resemblados en criaturas
respiradoras con cuerpos vivientes y pulsantes que se convierten en espíritus, para comprender un largo viaje al cielo, acompañado de todos los creyentes de todos los siglos. Esto es lo que enseña el dispensacionalismo. Estos eventos son vistos con gran regocijo por los que tienen estas creencias supersticiosas, del rapto. Los que se quedan atrás lo merecieron por carnales, porque no creyeron en el rapto y no le creyeron al gran siervo G.J. Ávila, que predicaba por todas las ciudades sobre el rapto. En su más espectacular venganza de los dispensacionalistas en contra de todo lo que le hicieron caso y por haber creído y aceptado las enseñanzas heréticas de las otras iglesias, por esa razón se quedaron, según ellos. De hecho, tal evento no sería muy secreto, ya que la cobertura de un evento como este por CNN, CBS, la BBC, Al Jazeera, Telesur, Televisa sería excelente, pero no le quedaría suficiente personal capaz de cubrirlo, porque la mayoría de sus empleados creen en todo esto. Un mito urbano que los evangélicos perpetúan sobre el rapto secreto es que la FAA, por sus siglas en inglés, que es la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, insiste que pilotos comerciales con esta creencia sean siempre acompañados por pilotos que rechazan este cuento fantástico del rapto. Lo que sí sabemos con certidumbre es que esta enseñanza es una invención nueva, rechazada por todas las iglesias cristianas tradicionales, así como la Iglesia Católica, y no tienen base en ningún hecho y nunca fue enseñada por Jesús y por los apóstoles ni los primeros cristianos. Durante los últimos 200 años han habido numerosas predicciones sobre la fecha que ocurrirá ese rapto secreto, pero hasta la fecha todas las predicciones han fallado el 100%. Sin embargo, los falsos profetas como G.J. Ávila y como otros falsos también que han profetizado el rapto, siguen prediciendo fechas nuevas sin ninguna vergüenza y con mucha valentía. Algunas de estas predicciones más notables y fallidas han sido las siguientes: 1844 por William Miller, 1977 William M. Branham, 1981 Chuck Smith, 1988, 1989, 1992, 1995 Edgar C. Wisman, 1992 La Misión for the Coming Days, 1993 predicho por muchos, 1994 el pastor John Hinckley, 1994 al año 2011 el evangelista Harold Camping. Y les debo las 6 profecías falsas de G.J. Ávila porque no me alcanzó el tiempo de anotarlo. Pero con G.J. Ávila tengo planeado una miniserie de varios temas dentro de la serie La deshonra del Espíritu Santo. Ahí en esa serie estaremos hablando sobre G.J. Ávila, como en 6, fíjese bien, 6 distintas ocasiones él profetizó sobre el rapto. Una de las últimas fue donde él dijo que Dios le había mostrado, que Dios le había dicho: tú no vas a morir porque te vas en el rapto. Y este hombre murió en el año 2013. ¿Quién mintió? ¿Dios o G.J. Ávila? Claramente G.J. Ávila. Dios no miente.
Entonces, mis hermanos amados, hasta aquí este estudio. Hemos hablado sobre la mentira, la historia del rapto. Una mentira que solamente, perdón por la expresión que voy a usar, solamente los tontos pueden creerla. El rapto no existe. Lo que existe es el arrebatamiento. Y de eso vamos a hablar también. ¿Cuál es la diferencia entre la mentira del rapto, que es una creación del hombre, y el arrebatamiento de la iglesia, que es una doctrina total y absolutamente bíblica? Cristo viene por su iglesia, pero no como el rapto la enseña. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, mi hermana Eva. Yo vi que estabas por aquí, mi estimada hermana. Que Dios te bendiga y te guarde. Quedamos en la paz de Cristo. Y mis hermanos pentecostales, ya no crean en las mentiras de rapto. Lean la Biblia, estudien la Biblia realmente, para que no sean engañados. Bendiciones, mi hermana Patricia. Gracias, igualmente, bendiciones para usted y toda su familia. Exactamente. Si Dios dijo que no sabía la hora, ni la hora ni el día, ¿cómo es posible que Gigi Ávila lo sabía? Porque Gigi Ávila era un mentiroso, y Gigi Ávila utilizó el nombre de Dios en vano. Este hombre mentiroso que ven ahí en la foto, él mintió, usando el nombre de Dios en vano. Yo no me atrevería a utilizar el nombre de Dios, ni decir que Dios me habló y Dios me dijo algo, cuando Dios no me ha hablado ni me ha dicho nada. Eso es mentir. Y algún día yo tendría que dar cuenta de esa mentira usando el nombre de Dios. Y yo espero que Gigi Ávila se haya arrepentido antes de morir y que le haya pedido perdón a Dios, porque él tuvo que dar cuenta de su mentira y de su engaño, porque engañó a varias generaciones con la idea del falso rapto. Este hombre, Gigi Ávila, fue el mismo que dijo que la televisión era el cajón del diablo. Pero después, este mismo mentiroso dijo que Dios le había revelado que podía usar la televisión como medio de comunicación. En otras palabras, primero Dios le dice que la televisión es un cajón del diablo. Después Gigi Ávila dice que ese mismo Dios cambió de opinión y le dijo que podía usar la televisión porque podía ser un instrumento para la gloria de Dios. Mentiroso, hijo del diablo. Así como dice mi hermano Gustavo Treyes, vivía en ese pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Exactamente. Ese era Gigi Ávila, un mentiroso. Un mentiroso. Aquí está este pobre de López, que dice: amigo, ponte a predicar el evangelio de Cristo. ¿Y qué crees que estoy haciendo, animal? Perdón de decirte animal, pero es que no hay de otra manera. No hay otra manera que puedan ver y aceptar que lo que estoy haciendo en este momento es predicar el evangelio. Y de andar de chismoso. ¿Yo, chismoso? ¿Cuáles son mis chismes? ¿Sabes lo que es la definición de ser chismoso? No, no la sabes. Porque si la supieras, no serías tan neófito para decirme y llamarme chismoso. Lo que estoy haciendo es exponiendo las mentiras de los pentecostales para enseñar una doctrina que no es bíblica, que no es histórica, que Jesús jamás la enseñó. Ustedes, los pentecostales, prefieren creer y vivir en la mentira que aceptar la verdad. Y sobre Gigi Ávila, ahí están los videos. Todo lo que yo he dicho está en la historia, está en documentos históricos. Ahí está.
Se está predicando el evangelio, que es lo que estamos haciendo. Bueno, mis hermanos, yo me despido. Exactamente, hermana Patricia. Gracias. Dios me la bendiga. A ver, si lo sigo. Ahí está. Bueno, que Dios me lo bendiga. Dios les bendiga. Ay, perdón, ya me estoy repitiendo. Les voy a enseñar. Ah, no, esperen un momento. Gracias, mi hermano. Dios te guarde a ti también. Cuídate. Pase buenas noches. Gloria a Dios. A ver. Bueno, ya me despido. Déjenme ver dónde aquí está. Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Gloria a Dios.